¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Bote Pronto de este martes. Día agitado, días agitados. Entonces hay que elegir de qué se va a hablar, porque si no, nos perderíamos en todo esto. Hoy ya había quedado, había invitado a mi queridísima buena amiga de Milenio, de este programa, Sofía Ramírez, de México. ¿Cómo vamos? Sofía, ¿cómo estás? Muy contenta, pero tenemos una agenda muy complicada, Carlos. Muy complicada. Entonces, vamos empezando. ¿Te parece bien? A ver, Me parece bien. porque empezamos por aquí. México, ¿cómo vamos? Ahí vamos, ¿no? Inflación para abajo, crecimiento chafita, pero que ahí está. Pues Primero, por mira, ahí vamos, ¿no? ok, inflación va para abajo, buenas noticias, absolutamente insuficientes. Seguimos con la comida, con inflación anual a doble dígito. Esas no son buenas noticias. Acuérdense que el punto de partida es una inflación anual del 3%. Estamos ahorita a más del doble, más del 6%. Entonces, Y comida, pero espérame, comida dices al a doble doble, es dígito, la peor, doble ¿verdad? dígito. Es lo peor, ¿verdad? Que está. Sí, no, bueno, y sabes que hay elementos de la dieta mexicana que siguen altísimos. Tortilla también, doble dígito. Huevo, estamos al 28-29% en inflación anual. Trigo, no se diga, sigue subiendo, por supuesto, el pan de caja también. Entonces, creo que ahí hay un pendiente importante, porque entre otras cosas, tú ves trimestre a trimestre cómo cambia la pobreza laboral y de repente se nos dispara la cantidad de personas con empleo y con pobreza laboral. Entonces, pues pareciera un sinsentido. Estamos teniendo gente empleada que no le alcanza para comprar comida suficiente para todos los integrantes del hogar y eso, bueno, sin duda está muy vinculado a la inflación en alimentos. Con ese tipo de trabajos, pero vienen en empleo. Bien en empleo, tuvimos un incremento bien interesante, nunca antes registrado desde el inicio de la serie del IMSS, con empleo formal de más de 420,000 empleos generados en los primeros 3 meses de este año. Muy buena tasa, más de los 100,000 que esperamos que se generen al mes. Pero, y aquí viene el pero, es importante que lleguemos a fin de año con este tipo de metas, porque el año pasado íbamos muy bien hasta octubre, con más de 100,000 Y empleos boom. creados por mes, y de repente, pues al cerrar el año, se nos cayó todo, lo cual me lleva a comentar el último de los puntos que decías, el crecimiento. Tú dices crecimiento ahí ralito y la llevamos, pero mira, por un lado tenemos a las estimaciones tanto internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, etcétera, como al sistema financiero, otra vez recuperando pues cierta confianza que este año vamos a crecer abajito del 2%, 1.8, 1.7, depende a quién le preguntes y cuándo le preguntes, pero la trayectoria va para arriba. Sin embargo, Hacienda, en sus criterios, en sus precriterios económicos para el paquete económico del próximo año, sigue insistiendo que vamos a crecer al 3%, lo cual se antoja un poquito complicado. Y bueno, pues obviamente eso implica finanzas públicas otra vez muy presionadas en año electoral, porque vamos a tener menos ingreso de pesos, porque el peso está fuerte tanto por exportaciones manufactureras como por exportaciones petroleras. Vamos a tener presiones de pago de deuda, pues porque la tasa de interés sigue alta. Y pues Ajá. finalmente tenemos ahí una producción de petróleo que nomás no alcanza a despegar ni se acerca a las metas de los últimos años de 1.8 millones de barriles diarios. Estamos en 1.6, a veces 1.7, pero de ahí no alcanza. Y obviamente sin menos producción petrolera y con un peso más caro, pues nuestro petróleo se hace más caro y eso pues puede implicar que tal vez haya pues menos entrada de dólares el próximo año o este año. Lo que sí sabemos es que el sistema financiero espera dos cosas. Uno, este primer trimestre arranca mucho más sólido de lo que cerró el último trimestre del año pasado. Estamos esperando un crecimiento como de 1.2% en el Anualizado. trimestre, Ok. en el trimestre. Ah, Y obviamente eso pues te da para arriba, pues ya más bien por arriba del 3% en la comparación anual. O sea, empieza el año bien en empleo, empieza el año bien en crecimiento, un poco ralentizado en las manufacturas porque Estados Unidos pues también ha ido disminuyendo la producción, parece que todavía tiene inventarios, pero el día de hoy que conocimos los datos oportunos de crecimiento para marzo, pues insisto, nos dan buenas noticias con la salvedad de que además pues el tipo de cambio se sigue acercando a un límite por debajo de los 18 pesos por dólar, entre otras cosas porque China empieza a crecer pues un poco porque se reabre la demanda interna, pero vamos viendo pues un mundo donde incluso las estimaciones internacionales esperan un menor crecimiento anual. Entonces creo que ese es el panorama económico de cómo vamos. ahí estamos. En medio de esto, dijiste por ahí una palabra que decías confianza. Está en la discusión hoy de los empresarios, de los inversionistas y tal, una iniciativa que ya se empezó a discutir, digamos, por todas partes, que déjame ponerla así y tú me vas a desmentir.
en donde el gobierno dice, perdón, cuando yo invierto, cuando yo contrato, cuando yo licito, tengo que tener diferentes reglas a los demás. Y mis reglas, pues van a ser estas, ¿no? Y luego pone una serie de reglas, la verdad, un poco raras, ¿no? Yo te puedo cancelar cuando quiera por razones de seguridad o por razones de interés nacional o tal, tal, tal. Oye, y te voy a pagar, si yo el que la riego soy yo porque te cancelo, te voy a pagar menos, tal. Que más allá de la bondad o no bondad, hay un acto de confianza. Es decir, es un problema de confianza del inversionista que quiere hacerlo con ellos, ¿no? No, totalmente. A ver, si nos hemos estado jactando que está llegando 1 tonelada de inversión en el primer trimestre de este año, ahí hay algunas estimaciones medio de entrevistas banqueteras de empresarios y de sistema financiero que dicen que se han acumulado alrededor de 13,000 millones de dólares, que es más o menos la mitad de lo que se acumuló el año pasado en inversión extranjera directa. Imagínate eso en un trimestre. Ojo, estoy excluyendo, digamos, los hechos fuera de lo común, que hubo ahí algo de Aeroméxico y de Televisa a principios del año pasado, pero de lo que entró, digamos, en términos netos, pues prácticamente en el primer trimestre ya entró la mitad de lo que ingresó todo el año pasado. Y ahí, pues, estamos muy confiados a que somos el hermanito bien portado en América Latina. Digo, tenemos otros gobiernos que han estado generando mayor desconfianza, como el de Petro en Colombia, pero pues hay actos como el de Iberdrola, donde anuncian una inversión de 5,300 millones de dólares, no es cierto, de euros, en Brasil. pues en Brasil. Y ves además pues la cantidad de inversión y de creación de infraestructura que hay en Panamá para volverse el centro de comercio y traslado de mercancías en América Latina. Y entonces empezamos a pensar, de momento no nos vemos tan mal en términos del contexto, pero no podemos confiarnos en que este deterioro de las instituciones que pasan por el INAI, por las iniciativas pues, como la de hoy, ¿no? Que buscan desaparecer un listado muy importante de instituciones del Estado mexicano, desconcentrados, descentralizados y demás. Bueno, esa merma en la confianza que tú bien decías en un ratito, en la democracia, en los mecanismos democráticos, en los pesos y contrapesos, acaban mermando pues la confianza y por lo tanto el crecimiento a largo plazo, y estamos desperdiciando la oportunidad pues de atraer más inversiones y sobre todo, ojo, que no se vayan inversiones que ya estaban aquí, pues como va a acabar siendo la contabilidad del caso Iberdrola en el momento que se concrete. Quiero suponer que un Estado, un gobierno, debería tener el poder y las ganas de decir, perdón, si yo soy el Estado, yo te doy los permisos, yo hago tal, yo debería de tener ciertas reglas. El problema es cuando cambian las reglas a la mitad del juego, quiero decir, ¿no? ¿O no? ¿Cuál es el problema real de esta iniciativa? A ver, el problema de la iniciativa por la que se busca reformar, adicionar y derogar una serie de disposiciones en materia administrativa, que se presentó además en la Semana Santa, o sea, cuando nadie estaba mirando, son prácticamente 4. Uno, está violando pues el principio pro persona. El artículo 1 constitucional dice que todos los derechos y garantías individuales están consagrados en la Constitución y en los tratados. Por ahí del artículo 14 a 16 de la Constitución dice que no solo te pueden molestar en tu persona, propiedad y bienes si hay un fundamento legal y una motivación. Ahí se viola el principio de legalidad. Y bueno, también hay otro que es la extralimitación de las facultades del Estado, que ahí dices, bueno, una cosa es que se defienda el interés público, pero no sin contrapesos y no adjudicando al gobierno federal como legislador y juez que puede cambiar pues, los términos de la legalidad y de la certeza jurídica, porque además son estrategias asimétricas, donde el Estado pues te da una concesión y una licencia acotada, pero por otro lado, pues las asignaciones son a perpetuidad para el Estado, entonces hay pues una discriminación, que obviamente eso entra en conflicto con el TEMEC y con otros ordenamientos de protección a la inversión, favorece al propio Estado, digamos, como lo que decías, fija montos de indemnización ex ante. Entonces, yo te voy a decir que el daño que te voy a ocasionar no puede pasar de 10 pesos. Y si tú dices, oye, pero es que yo invertí 100,000, me vale. La ley dice, mi ley, que yo ya autocambié y que además me di la chance de cambiar en el camino, dice que solo te voy a pagar 10 pesos. Entonces, pues obviamente, ¿quién va a querer venir a invertir o quién va a querer mantener sus inversiones aquí? Hay que hablar claro, el efecto es, pues a lo mejor no lo voy a entrar contigo, ¿no? No, bueno, el efecto es además... El efecto es no voy a... Si esas son las reglas del juego, no voy a jugar contigo, ¿no? Definitivamente. Y también creo que aquí un último rubro que es súper importante es la ambigüedad para la aplicación de la norma, que ya lo mencionabas tú, pero creo que vale la pena destacar,
que las reglas otorgan poca certidumbre porque te pueden cambiar la regla en cualquier momento. Entonces, prácticamente, si esta iniciativa se votase y pasase en la Cámara de Diputados, pues tiene distintos problemas. Por supuesto, digamos en términos procedimentales, pero también, pues ya, mejor cancela el primer segmento del artículo 1 al 26 de la Constitución, porque nada de esa parte va a ser aplicable. No vas a poder defender derechos humanos, la Rectoría del Estado, entendida como el desarrollador de la actividad económica y del bienestar, pues se va a morir, vas a incrementar la cantidad de corrupción, porque obviamente en la medida en la que acotas los competidores, pues va a ser mucho más fácil ponerse de acuerdo en lo oscurito, y vas a tener menos proveedores, lo cual también va a ser un problema de encarecimiento pues de todo lo que se provee De todo al lo que gobierno. compres, dices, sí, aunque habla de licitaciones internacionales, etcétera. Por eso, pero volvemos a lo mismo. Tú puedes enunciar una carta de amor y al final decir, y si te divorcias de mí, te mato. Pues no, o sea, creo que vale la pena verlo con un granito de sal. Ahora, la alternativa, Carlos, creo que debiera ser tener más Estado, no menos. Necesitamos más reguladores, mejores reguladores. COFESE, INAI, IFT, CRE. No más centralización, sino más competencia económica. No mayor opacidad, sino más transparencia. Y esto, bueno, pues obviamente implica que muchos de los trámites de proyectos construidos por el gobierno, pues ya están ahorita bajo este decreto donde son de seguridad nacional desde noviembre del 2021, y eso los hace sumamente opacos. La iniciativa de ley minera, que también un poquito ya pareciera que está teniendo cierta muerte de los justos ahí, pero pues las señales son inequívocas. Están queriendo ganar control del Estado sobre el mercado, pero de la mala manera, no a través de mejorar la competencia, no a través de mejorar pues las condiciones de mercado para que sea más democrático, sino muy por el contrario, queriendo concentrar la toma de decisiones en un Estado omnipotente, que pues al final del día tú y yo sabemos que además pues lo único que va a acabar pasando es generar concentración y corrupción. Ahora, lo que queda claro después de lo que pasó hoy, de lo que no hablamos hoy, porque ya se hablará suficiente, todo esto va a acabar en la Suprema Corte otra vez, ¿no? Claro, a ver. Si pasa, si se aprueba, por supuesto. Si se aprobase y pasase, acabaría en la Corte, sin duda, de ahí no pasa, por lo que te digo, porque entraría en conflicto con los primeros 26 artículos de la Constitución. Entonces creo que tienes muy clara la salida. Existe un precedente de sentencia de la Suprema Corte que dice que los tratados internacionales tienen preeminencia a las leyes domésticas cuando se violan estos principios de pro persona o de certeza jurídica. Creo que habemos corte, lo sabemos por la sentencia del día de hoy sobre Guardia Nacional y bueno. Terminaré diciendo, aunque haya corte, todas son señales de confianza en un momento que hay mucha gente queriendo invertir aquí por esto que le llaman nearshoring. Te mando un abrazo, Sofía, gracias. Gracias Sofía a ti, Carlos. ¿Cómo vamos? Hasta luego.